Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, por Elena de White. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por la fidelidad el cuarto mandamiento. La historia de la Iglesia de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejército de su fe. Pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados del Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. La Iglesia de África observaban el sábado como lo había observado la Iglesia papal antes de su completa apostasía. Al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en observancia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajos el domingo conforme a la costumbre de la Iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio, pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso, pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos diría también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandara que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, del 11 al 16.
Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica es el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse, yéndose en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dicha predicción. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencia bíblica que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido, y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. Pueden leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la Iglesia? La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos. Deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma,
que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. La historia prueba la astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. En el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento extraordinario. Yo, Pedro, rey de los aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi Señor, el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con referencias al poder de que él tiene derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si sólo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el establecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legisladoras, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando su soberbia e imponiendo edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propósitos y fines, para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución.